Fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Bueno, voy a, primero una aclaración, no, para los que leen el programa, no soy Rosario Rodríguez, no. Soy Ulises Juan Ceballos Aguilar y me invitaron, ¿no?, para hablar sobre otra faceta de Antonio Melis. Bueno, y aquí yo quiero, por límites de tiempo, ¿no?, voy a enfocar su faceta de mentor y maestro, no solo de sus alumnos regulares en la Universidad de Siena, sino de muchos alumnos que él consiguió, ¿no?, en varias ciudades latinoamericanas, porque donde uno va y siempre encontrar el testimonio de una persona que en algún momento ofreció la orientación de Antonio Melis. Esto a mí me ha ocurrido, hay gente que está muy agradecida de que en La Habana, en la Ciudad de México, ¿no?, también en Centroamérica y en Perú, ¿no? Y en Perú, bueno, yo fui uno de sus asesorados informales, ¿no? Y aquí hay que recordar, ¿no?, de que otro asunto es de que Antonio Melis formó parte del proyecto de crear una crítica y teoría literaria latinoamericana, ¿no? Y uno de sus voceros fue la revista de crítica literaria latinoamericana dirigida por Antonio Cornejo Polar, otro de mis maestros. En este caso sí, maestro formal. Él fue mi profesor en muchos cursos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Bueno, entonces, ¿cómo empieza mi contacto con Antonio Melis? Bueno, yo siempre he tenido una relación conflictiva con la academia, ¿no? Parece que cumplo ciertos ciclos donde la academia me harta y me alejo, ¿no? Entonces, uno de esos momentos de crisis, a mediados de los 80, bueno, quería abandonar la academia, ¿no? Pero esto coincidió que había que pensar en un tema para graduarse, ¿no?, como licenciado, ¿no?, en la universidad y es allí que no entiendo qué pasó, pero parece que fue una coordinación entre los dos Antonios, que yo terminé conversando con Antonio Melis, ¿no?, que estaba haciendo una de sus visitas periódicas. Y bueno, me citó para tener una conversación en la casa de Javier Mariátegui Chiape, hijo de José Carlos Mariátegui, y una conversación muy informal, ¿no?, esa capacidad que él tenía para escuchar, ¿no? Me empezó a preguntar quién era, qué hacía, etc. Y en estos años él acababa de publicar, ¿no?, como editor el epistolario de José Carlos Mariátegui, ¿no?, la correspondencia 1984, ¿no? Y en la conversación me preguntó de dónde era, mis orígenes, etc., ¿no? Y como en estos años todavía se quería crear la teoría literaria, bueno, tanto Antonio Cornejo Polar y todo el grupo, donde habían varios críticos literarios de toda América Latina, y Antonio que era ellos decían de que si queríamos, ¿no?, crear una teoría debíamos de leer, ¿no?, la literatura latinoamericana. Y estos son los años donde también Antonio Cornejo Polar, ¿no?, postula su teoría de los sistemas literarios. Y aquí, bueno, se dan cuenta de que había sistemas literarios no estudiados o muy poco estudiados. Entonces, es ahí donde aparece Gamaliel Churata, la figura de Gamaliel Churata, y el boletín Titicaca. Y Antonio me dice que en el epistolario, como les dije, hay cartas que se escribieron Gamaliel Churata y José Carlos Mariátegui y otros intelectuales de provincias de la región de Cusco, Puno, y ese puede ser tu tema. Tu contribución va a ser
muy grande porque estás viendo la realidad y a partir de eso, ¿no? Nosotros los maestros podemos construir una teoría. Bueno, entonces este fue el primer acercamiento con Antonio. Ahí empezó mi interés por el boletín Titicaca, hice varios trabajos y al final me gradué, bueno, en otra etapa ya de la carrera académica hice una tesis, ¿no? De doctorado sobre el boletín Titicaca, pero gracias a la intervención en este caso, de los dos Antonios, ¿no? Antonio Cornejo Polar y Antonio Melis. Bueno, años más tarde lo vuelvo a reencontrar a Antonio Melis en los Jaya, ¿no? Y es ahí donde él también, bueno, en las otras conversaciones que teníamos, él de alguna manera me incentiva, ¿no? a investigar las literaturas indígenas, ¿no? Y él, ya conocedor de mis orígenes, ¿no? Culturales, etcétera, me da algunas pautas, algunas pistas para estudiar, ¿no? la literatura quechua, ¿no? Y bueno, seguimos de alguna manera comunicándonos y él entró en estas sus antologías y traducciones al italiano, ¿no? de poetas indígenas, ¿no? Chilenos y también centroamericanos, ¿no? y mexicanos, ¿no? Inició una serie donde en cada jaya, no sé si se acuerdan, ¿no? Venía con Voces de América, la serie Voces de América, y nos regalaba, ¿no? los libros, ¿no? que acababa de publicar. Bueno, otra faceta que también no se ha tocado es su faceta de cantante, ¿no? Bueno, era un excelente cantante, ¿no? Y tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Realmente él dominaba todo el repertorio latinoamericano, ¿no? Desde rancheras mexicanas, ¿no? Huaynos peruanos, ¿no? Música caribeña, ¿no? Y se hacía acompañar, ¿no? Con Luchía, ¿no? En la guitarra, ¿no? Y a los peruanos o los peruanos andinos que él sabía que sabíamos o conocíamos el quechua, siempre nos retaba a cantar con él, ¿no? Y aquí hacíamos un poco de manos a manos, ¿no? En esas tertulias, y él siempre nos ganaba, ¿no? Siempre, porque por esa memoria prodigiosa se sabía canciones completas, y no solamente en español, sino lo increíble, se sabía de memoria canciones en quechua, ¿no? Entre ellas las canciones que le gustaban, ¿no? a José María Arguedas. Él realmente se las sabía de memoria y son canciones con 20, 25 versos, ¿no? en quechua, ¿no? Y en los jayas era la oportunidad donde hacía estos performances. También me he enterado luego de que era un excelente bailarín, ¿no? del que poco han hablado, y también igual, ¿no? Bailaba ritmos mexicanos, ritmos cubanos y ritmos andinos, ¿no? Bailaba sus huaynitos, ¿no? Y bailaba mucho mejor que muchos peruanos en este caso. Bueno, y con esto, ¿no? Bueno, voy a terminar, ¿no? En este caso, mis recuerdos sobre Antonio, mucha de la información que la tenía, ¿no? Bueno, ya la dijeron y no quiero ser repetitivo porque, bueno, a mí me encargaron, ¿no? Escribir una nota necrológica en una revista de la Universidad de San Marcos, y bueno, pero básicamente insistiría en los mismos temas, ¿no? En recordar de que la cultura peruana fue uno de sus grandes temas de investigación, ¿no? Que investigó a los tres grandes, ¿no? Intelectuales y escritores peruanos, ¿no? José Carlos María Diegues, César Vallejo y José María Arguedas, ¿no? Y la comunidad reconoce que él tuvo grandes aportes, y aportes muy, muy tempranos, ¿no? Sobre todo la lectura que él hizo, ¿no? de José Carlos Mariátegui,
¿no? Y aquí también hay la anécdota que cuando él escribió un artículo, ¿no?, totalmente renovador, ¿no?, de la interpretación del pensamiento de Mariátegui, todos creían, ¿de dónde es este italiano, no? Bueno, de Siena, y todos pensaban, debe tener unos 50, 60 años, debe ser la culminación de su carrera. No, falso, ¿no? Escribió este gran artículo que renovó los estudios mariáteguianos cuando tenía 24 años, ¿no? Y cuentan también que cuando no conocía el Perú en esas épocas, y que cuando visitó Perú, bueno, no podían creer que una persona tan joven, ¿no?, no solamente de edad, ¿no?, sino también de espíritu, porque si bien se podían ver que tenía 24, 25 años, físicamente tenía muchos años menos, ¿no?, emocionalmente, porque todos recuerdan que Antonio era una persona muy divertida, muy alegre, le gustaba hacer bromas, es decir, una persona increíble, ¿no? Increíble, que animaba las fiestas, los debates, nunca se molestaba, y cuando no estaba de acuerdo, no cuando le decía, sino se callaba. Esos silencios, ¿no? Uno sabía que no estaba de acuerdo, pero no insistía, no quería imponer su punto de vista. Bueno, gracias por escucharme, ¿no? Y bueno, doy por terminada, ¿no?, mi participación en este homenaje al gran maestro y mentor de muchos, ¿no?, aquí en la sala. Alguien siempre tiene algo que decir, sobre todo si pertenecían a generaciones más jóvenes que Antonio Melis. Gracias. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che